Hola, mi nombre es Mario Mallea y junto a mi compañero Maximiliano Ramírez hablaremos sobre datos faltantes en Machine Learning. Trabajaremos sobre la siguiente hipótesis de trabajo, y es que la imputación de atributos faltantes mediante criterios sencillos como la moda o la mediana deteriora significativamente el desempeño de un clasificador y con frecuencia arroja peores resultados que eliminar esos ejemplos, siempre y cuando no se traten de la mayoría. Antes de empezar con las simulaciones, explicaremos la primera formalización de los tipos de datos faltantes que se hizo en la literatura. Existen tres tipos de datos faltantes: MCAR, MAR y NMAR. Para ello, imaginemos que un profesor toma asistencia en su clase y al tomar asistencia se da cuenta que los alumnos que faltan son completamente aleatorios y no puede detectar ningún patrón. En ese caso hablaremos de un tipo MCAR, o matemáticamente hablando diremos que la probabilidad de que un dato falte no viene correlacionada con que existan datos faltantes en su propia columna o en ninguna de las otras. En cambio, si el profesor toma asistencia y se da cuenta que los alumnos de adelante faltaron, puede explicarse, por ejemplo, que uno de los alumnos de adelante se resfrió, era invierno y hizo que los demás alumnos cercanos a él también faltaran. En ese caso, matemáticamente estaremos hablando de que la probabilidad de que un dato sea faltante se pueda explicar por otras características del modelo. En el ejemplo, el resfriado. Y finalmente, podríamos imaginar que Sally estaba de cumpleaños ese día y celebró su cumpleaños, invitó a sus amigos y por eso faltaron. En ese caso, la data faltante, la probabilidad de que un dato falte, se explica en sí mismo por los valores de que falten o no, de su propia característica. Cabe señalar que los casos MCAR se pueden distinguir fácilmente cuando la performance de un modelo no difiere mucho eliminando o no los datos que faltan. Sin embargo, para los casos MAR y NMAR no existen test para diferenciarlos ni distribuciones específicas que los logren determinar. Primeramente, trabajaremos sobre el dataset de la predicción del cáncer mamario, el cual cuenta con 579 filas, 30 atributos y dos clases a clasificar: benigno o maligno, y ningún dato nulo. Por ello, haremos la simulación con una función de Python, runInt, eh, seleccionar, ir marcando como faltantes por cada columna con una distribución uniforme. Entonces, acá podemos ver la pérdida de información de la observación faltante en los diferentes porcentajes de simulación. Por ejemplo, si en cada una de las columnas marcamos un 1% como datos faltantes, al eliminar todas esas filas, perdemos el 26% de la información solamente. En cambio, si marcamos en cada columna el 5% de la información como faltante, al eliminar esas filas que tienen datos NA, perderemos el 79% de la información. Lo mismo para el 10%, perderemos 95%, y con el 15% ya perderemos el 99% de la información. Este hecho de eliminar filas cuando un dato es faltante, en Python lo podemos reflejar con la función dropNA. En este caso estaríamos en un caso MCAR porque la distribución fue uniforme. En el caso del 10%, cuando existían 95% de datos faltantes, presentaremos los tres tipos de visualización más importantes que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, aquí observamos una matriz en la cual se marcó con negro todos aquellos valores con valores y con blanco todos aquellos en el que le faltan valores, es decir, son NA. Vemos, por ejemplo, que el target no marcamos ningún valor faltante en esa columna, pero en todas las demás, en este ejemplo, marcamos el 10%. Y vemos cómo, si ocupamos la técnica list-wise deletion, es decir, borrar cada una de las filas que tiene al menos un valor faltante, vamos a perder la mayoría de la información, 95%. Otra visualización importante es una matriz de correlaciones, en la cual relaciona cada una de las columnas con un valor entre -1 y 1. Si aquel valor para una columna, dado otra, es cercano a 1, quiere decir que
la probabilidad de que un dato falte en una columna influye demasiado, tiene una alta correlación con que en la otra columna también falte. Si es cercano a 0, no existe correlación, y si es cercano a -1, quiere decir que el hecho de que en una columna un dato falte es muy probable que en la otra sí esté presente. Como nuestra distribución fue uniforme, esta gráfica no es demasiado explicativa porque no existen correlaciones. Esta sería una de las formas para discernir el caso MCAR. Lo mismo vemos cuando vemos el gráfico de barras. Este gráfico de barras por columna muestra la cantidad de información que contamos y vemos como en cada una de las columnas tenemos más allá del 80% de la información con valores presentes. Esta es otra de las consecuencias de haber marcado con distribución uniforme. Para medir los resultados de una performance de clasificación con regresión logística, podemos observar el siguiente gráfico. Primeramente, vemos que el score sin data faltante, es decir, del dataset original para este problema, es de un 94%. Luego, en la gráfica, podemos ver en el eje X cada uno de los porcentajes de datos faltantes que introdujimos en el dataset y vemos la precisión de cada uno de los modelos, de los métodos de imputación que elegimos. Por ejemplo, si ocupamos borrar las filas, que sería la curva morada, vemos que para el 5% es el mejor. Sin embargo, después decrece y solo llega al 15%, porque vimos que más allá del 15% ya se pierde el 99% de la información. Los resultados siguen siendo buenos, porque básicamente el dataset del cáncer es un dataset que sus columnas son demasiado explicativas y por eso, a pesar de tener poca información, los modelos siguen funcionando bien. Podemos ver, por ejemplo, que si nosotros imputamos con media, mediana o moda, por ejemplo, el rendimiento, la precisión del modelo sigue siendo buena. Recordemos que esto significa que, por ejemplo, si nosotros vamos a imputar con media, quiere decir que dado que un dato falta, vamos a reemplazar ese NA por un promedio de la columna. Lo mismo para una mediana, sería la mediana de la columna, o el dato más frecuente de la columna en el caso de la moda. Vemos que estas curvas son en general suaves, es decir, para pequeñas variaciones de porcentaje de datos faltantes, su precisión sigue siendo parecida. Por tanto, podríamos decir que son confiables, y la mediana, en este caso particular, fue el que mejor funcionó. Y también destacamos que no se deterioró significativamente el rendimiento del modelo. Si ocupamos métodos de imputaciones, es decir, reemplazamos los datos con métodos más sofisticados como ocupar regresiones lineales lazo o Rich o ocupar vecinos más cercanos, vemos que en general para esos tres métodos más avanzados funciona mejor el modelo que todos los métodos de imputación simple. Sin embargo, son menos confiables porque las curvas son menos suaves. Es decir, para diferentes porcentajes de datos faltantes existen diferentes modelos que son mejores. Para solucionar esta problemática, podríamos proponer, por ejemplo, una selección de métodos de imputación a través del supremo de la familia de las funciones imputadas. Es decir, podríamos elegir para cada tramo de datos faltantes la que mejor precisión o score presente. Por ejemplo, nuestra función entre el 5 y el 15% tomaría el valor del valor Rich, de la regresión lineal Rich. Luego, desde el 15 hasta el 25% sería el mejor modelo, una regresión lineal lazo, y luego volvería a ser Rich. Para comparar la robustez de los modelos, podemos graficar la curva ROC en el caso particular del 10%, es decir, del 95% de la información perdida. Y aquí podemos observar en general que eliminar las filas o versus los métodos de imputación simples o complejos no deterioran significativamente el modelo, y en particular el método Rich es el mejor según este score, y los métodos de imputación simple están muy parecidos al método de eliminar filas, excepto por la constante, que al reemplazar arbitrariamente por 0 deteriora significativamente, como es esperable, el modelo. Ahora mi compañero les hablará sobre un nuevo dataset. Para este dataset consideramos Weather House, que es el clima de Australia, el cual cuenta con 142.193 observaciones, 24 atributos, y sus dos clases son si llueve mañana o no llueve mañana.
A diferencia del dataset anterior, este sí cuenta naturalmente con valores perdidos, que son 316.559, el cual representa el 9% de datos faltantes de todo el dataframe. Haciendo un análisis similar al que hicimos anterior, vamos a hacer la visualización de los datos faltantes para tener alguna idea intuitiva de qué está pasando con el dataframe. Primero nos damos cuenta de que la gran cantidad de datos faltantes se concentra en 4 columnas principalmente, que es evaporación, sunshine, cloud 9am y cloud 3pm. ¿Ya? Podemos hacer visualmente un análisis de qué tipo de datos faltantes serían. Por ejemplo, las columnas que abajo están marcadas con nmar, decimos que son nmar ya que la probabilidad de que falten datos se debe a la propia falta de datos en esa columna. Mientras que las 3 columnas que están marcadas con un mar, decimos que tienen esa distribución de datos faltantes, ya que, como menciona mi compañero, el hecho de que falte un dato se puede explicar por la falta de datos en otras columnas, que en este caso serían la falta de datos de la columna central, se puede explicar por la falta de datos de las columnas de izquierda y la derecha. ¿Ya? ¿Cómo podemos explicar de repente esto? Es que, por ejemplo, en la columna evaporación, podríamos decir que la máquina falla sistemáticamente al medir la evaporación y vamos a tener constantemente pérdida de datos de esa columna. ¿Ya? Debemos notar también que este análisis no es absoluto. Es decir, los datos que aparentemente son nmar pueden resultar ser mar. Es decir, en las columnas de la izquierda faltan bloques de datos, los cuales pueden faltar también en la columna de la derecha. Entonces puede haber una correlación entre el tipo de dato perdido que puede ser eso. Entonces, pasando al siguiente análisis, nos damos cuenta que, a diferencia del ejemplo anterior, en este sí que tenemos una alta correlación en algunas variables de datos perdidos. Por ejemplo, como señala mi compañero, tenemos un bloque que tiene 0,6. Esto es un valor cercano a 1, y esto nos está diciendo que, dado que tenemos valores perdidos en esas columnas, es súper probable que tengamos también valores perdidos en las otras columnas, como se vio en el análisis anterior. También debemos notar que en rainfall, con rain today, tenemos una correlación 1. Es decir que es súper probable que, dado que hay un valor perdido en esa columna, el mismo valor perdido debe estar en la columna rain today. Pasando al siguiente análisis, nos damos cuenta de que, si bien la gran cantidad de las variables tienen el gran porcentaje de sus datos, prácticamente todo, las 4 columnas que faltan tienen aproximadamente el 40% y 50% de los datos perdidos, y esto da cuenta de que la distribución de datos perdidos no es uniforme como era en el ejemplo anterior. Aquí está muy secado. Entonces, ¿cómo visualizamos o cómo cuantificamos la pérdida de información de ese 9% de datos perdidos? Vamos a abordar 2 estrategias. La primera será eliminar directamente cualquier fila que contenga un dato perdido, y la otra será primero borrar las columnas que tienen mayor cantidad de información perdida, y luego eliminar utilizando la función del drop-n. Notamos que directamente, si eliminamos las filas, perdemos el 63% de los datos. Mientras que si borramos primero las columnas y luego los valores perdidos, solo perdemos el 29% de los datos. Esto será de gran ayuda. Ahora, veamos cómo funciona el modelo si eliminamos inmediatamente las filas que tengan valores perdidos. El score para el modelo es de un 98,3%, y si comparamos con los métodos de imputación que serían media, mediana, etc., vemos gráficamente que los scores, la precisión de estos métodos de imputación, funcionan de hecho mejor que el mismo modelo, en la mayoría de los casos. Ahora, para la siguiente estrategia, que fue, recordemos, borrar las columnas que tenían mayor cantidad de datos perdidos y luego eliminar los valores perdidos, el modelo sube su puntaje, llegando a un 99,4%, y comparando nuevamente con los métodos de imputación, tenemos que prácticamente se obtienen los mismos resultados. Aquí, haciendo un pequeño análisis, en el ejemplo anterior, era realmente necesario imputar, porque recordemos que a partir del 15% de los datos perdidos, ya prácticamente eliminamos el 99% de los datos, o sea, imputar era la única opción que teníamos. En este caso, vemos que el modelo, al no tener grandes cambios en su score,
es mucho más económico o computacionalmente simplemente borrar los datos en vez de imputarlos. Por otro lado, no es posible hacer métodos de imputación más elaborados como vecinos cercanos o REACH o Lazo, como se dice anteriormente, por el gran costo computacional que esto conlleva, ya que es, entre comillas, hacer demasiadas regresiones. Deberíamos hacer 316.000 regresiones para estimar cada dato perdido que nosotros tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, con los dos ejemplos que hemos mencionado, concluimos que la imputación de datos con criterios sencillos no afecta significativamente el desempeño del modelo. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo se descarta. Mito casado. ¿Ya? Un resumen ejecutivo que podemos hacer son los siguientes puntos. En general, para los casos MCAR, no es posible hacer list wide deletion porque la pérdida de información que esto conlleva nos hace muy propensos a quedarnos prácticamente sin datos. ¿Ya? En otro caso, como fue en el segundo ejemplo que pusimos acá, imputar no deteriora significativamente el modelo. De hecho, prácticamente se obtienen los mismos resultados. Entonces, por simplicidad, se puede optar por simplemente eliminar los datos, ya que imputar llevaría a un costo computacional asociado. Y como última observación es que las imputaciones más complejas requieren un costo computacional muy elevado. Y en este tipo de dataset es donde se nota mucho este elevado costo computacional. Muchas gracias.